sigue calculando con la misma expresión, ¿qué es lo que va a variar con respecto a esto de acá? Son las separaciones, ¿no? La separación máxima se reduce a la mitad de cuartos, 30 centímetros, o la cantidad de acá que permite calcular una cantidad mínima. Bien, y esta región que le puedo llamar la región 4, bien, ahí simplemente hay que calcular la cantidad de estribos y verificar pues si el cortante en exceso es mayor o menor que estos límites, y de acuerdo a eso ir limitando la separación de los estribos, ¿no? Bien, entonces creo que con esto podemos ir ordenando un poquito el diseño y el cálculo del estribaje. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, en esta región no hay necesidad de colocar estribos. En esta una cantidad mínima, y a partir de aquí hacia la izquierda hay que colocar estribos para tomar el cortante en exceso. En aquellos casos donde el cortante en exceso sea menor o igual que esta cantidad de acá, la separación de los estribos será de medio, 60 centímetros, esto de acá. En aquellos casos en los que el cortante en exceso sea mayor que esto, pero menor que lo de acá, se calcula lo mismo y la separación de los estribos se reduce a la mitad. Bien. Tomando como referencia lo indicado, vamos a tratar de resolver el diseño de esta viga. Bien, entonces vamos a resolver el diseño del cortante de esta viguita para efectos del cálculo. Vamos a considerar la región de cortante negativo. En realidad lo que hacemos en la vida práctica es, tenemos el diagrama de cortantes con dos ramas, la región de cortante positivo, la región de cortante negativo, y de esas dos ramas se toma aquella que a simple vista me va a dar mayor cantidad de estribos, mayor densidad, y con eso se uniformiza el diseño de ese tramo. Entonces, aquí como verán, a mayor cortante, mayor cantidad de estribos. Entonces trabajo con esta rama, calculo la separación de estribos desde el extremo derecho hacia el centro, y esa misma separación de estribos vamos a colocar desde el extremo izquierdo hacia el centro. Bien, ¿qué tal si para simplificar el asunto giramos todo esto y lo miramos de izquierda a derecha para que sea más fácil de desarrollar el cálculo? ¿Les parece? Igualito va a dar, ¿no? No vamos a generar algún tipo de error. Bien. Entonces tomamos esta porción de acá, la giramos para que, digamos, mi cerebro y su cerebro de ustedes no sufra mucho. Estamos, entonces quedamos así. La particularidad es que estos cortantes ya están calculados a la cara de la columna, a la cara de la columna. Bien, entonces tenemos acá así, por acá así. Voy a hacer lo suficientemente racional con respecto aquí a los trazos. ¿Ven? Esto vendría a ser ya la cara de la columna, la cara de la columna. ¿Ven? Creo que voy a extenderme un poquito más. ¿Ven? Creo que no he extendido nada. Es cuestión de aunque sea un poquito. Bien. Creo que por porciones
podemos ubicar el punto donde el cortante se vuelve 0. Inclusive yo me atrevería a definir una ecuación para este cortante. La ecuación, girando todo esto de acá, el cortante en cualquier sección, partiendo desde la cara, en este caso izquierda, voy a colocar por acá BUX, sería 32.68 menos 8 veces X. Es la ecuación de esta recta, ¿no? ¿Sí? La carga distribuida. No hacemos el corte por acá, ¿se acuerdan? Equilibrio y todas esas cositas que no va a ser difícil de entender, ¿no? Bien, y aquí tenemos la ecuación del cortante, es la ecuación de esta recta. Bien, la ecuación de esa recta. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer unos cálculos. Disculpen que esto salga un poquito de la diapositiva, y en las diapositivas he hecho algunos cálculos adicionales con otros casos de vida. Lo revisan, lo dejo ahí para que ustedes lo chequen. Lo que quisiera es afrontar esto básicamente y hacerlo aquí con la ayuda de ustedes. ¿Está bien? Entonces, voy a proponer un procedimiento que ojalá sirva de guía para los diseños posteriores. Entonces, miren, vamos a colocar número 1, primero. ¿Está bien? Vamos a ir pasito a pasito como quien aprendemos a caminar. Vamos a calcular, coloquen aquí, cálculo del cortante resistente proveído por él con crédito, ¿no? El FIBC. El FIBC. ¿Está bien? Cálculo de la resistencia proveída por él con crédito. ¿Se acuerdan? Hay dos expresiones. La simplificada, en la que se desprecia el efecto de Dovelan, y la otra en la que se considera el efecto de Dovelan, es decir, el aporte del refuerzo lógico. El cálculo del cortante resistente sería Phi por 0.53, tomando la ecuación simplificada, F'C BW por D. Aquí BW es para indicar que el cortante resistente está en función del ancho del nervio. ¿Se acuerdan? En las vigas T tenemos el ancho efectivo, ¿se acuerdan de esto? Y el ancho del nervio. Entonces, el cortante resistente está en función de ¿quién? Del ancho del nervio, no está en función del ancho efectivo. Y la otra variable es el peralte efectivo. Bien, el peralte efectivo, aquí que hemos hecho un cálculo así muy rápido, ¿se acuerdan? Hemos considerado que en esta región de momento negativo van a haber 5 fierros de 5 fierros de 1 pulgada, ¿se acuerdan? Y dispuesto eso en una sola. Como eran 40 centímetros, ni necesidad de hacer la verificación preliminar, ¿no? El peralte efectivo sería, ¿no?, considerando que el acero se va a disponer en una sola capa. El peralte efectivo siempre se mide desde la cara comprimida al centroide del acero en tensión. En la región de cortante negativo, el peralte efectivo se tendría que medir desde la cara comprimida, que es la cara inferior, al centroide del acero en tensión. Es decir, de aquí a acá. Eso sería el peralte efectivo. Considerando estribos de 3 octavos, voy a asumir. Entonces tendríamos los 60 centímetros menos 4 centímetros de recubrimiento más 0.95 más la mitad del diámetro del refuerzo longitudinal. Si es de 1 pulgada, la mitad será 1.27. Bien, esto da 53.78 centímetros. En este caso, esto es B, el ancho de la viga. B será igual a BW, o tal vez, para ponerlo así,
como es una viga de sección rectangular, BW es igual a B, igual a 40 centímetros. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Reemplazando, el FIBC debería ser el factor de resistencia 0.85 para la norma técnica S260. En el ACI se toma 0.75, pero en el ACI hay que tener cuidado que los factores de carga ya no son 1.4, 1.7, sino son 1.2, 1.6, ¿no? Entonces, que al final dan casi lo mismo. Entonces aquí será por 0.53 raíz de 280 por 40 y por 53.78. Y esto se divide entre 1000 para pasar a toneladas. FIBC debería ser según mis cálculos 16.22 toneladas. Eso es lo que resiste el concreto. Bien, entonces una vez que hemos calculado la resistencia que provee el concreto, voy a sobreponer sobre esta envolvente la línea que corresponde al cortante resistente. El cortante actuante es de 32.68, ¿sí? Medido aquí a la cara de la columna, 32.68. Bien, 16.22 casi está en la mitad. Por acá sobreponemos el cortante resistente proveído por el concreto. Voy a poner aquí FIBC. ¿Estamos? Entonces, bien. Punto 2. Ya hicimos el 1. Ahora hagamos el 2. En el buen sentido de la palabra. Entonces coloquemos así. Punto o sección a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de colocar refuerzo transversal. Cálculo a partir de qué distancia, si quieren colóquenle así. Cálculo a partir de qué distancia no hay necesidad de colocar refuerzo transversal. No hay necesidad teóricamente de disponer refuerzo transversal. Teóricamente, ¿no? Distancia a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de disponer refuerzo transversal. Esa distancia la voy a acotar acá, miren. Creo que un poquito más abajo, eso porque me va a faltar espacio. Bien, es esta. Bien, a esta distancia le vamos a llamar X1. Le vamos a llamar X1. Entonces, aquí lo que voy a calcular es cuánto vale X1. ¿No? Es lo que vamos a calcular, X1. Ahora, para calcular X1, creo que no hay que ser magos. Lo único que hay que hacer es igualar la ecuación de esta recta, ¿no?, con la ecuación de esta recta de acá. Es decir, 32.68 menos 8 veces X1 igual a 16.22. Por lo tanto, aquí X1 resultará de ¿cuánto? 16.22 menos 32.68
entre 8. Estamos sobre los 2 metros 0,6. Entonces acá 2 metros 0,6, ¿no? 2,06. ¿Okay? A partir de los 2 metros 0,6 hacia el centro, como verán, el cortante que resiste el concreto es mayor que el cortante actual. Y teóricamente no hay necesidad de colocar vestidos, ¿no? Bien. Teóricamente. Yo he dicho teóricamente acá, ¿no? ¿Eh? Bien. Todavía falta, pues, tercer punto. Tercer punto. Eso es... Se me va el aire, ¿no? En el buen sentido de la palabra. A ver, hay que tener una válvula de escape, en todo caso. Aquí les había dicho distancia a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de colocar estímulos, ¿cierto? 3. Distancia, cálculo de la distancia a partir de la cual no hay necesidad de colocar estribos. Cálculo de la distancia a partir de la cual no hay necesidad de colocar estribos. Entonces, para hacer esto, lo que ustedes están exigiendo, y que me dice muy bien, aquí debe aparecer el phi BC medios, y a esta distancia le voy a llamar X2. A esta distancia le voy a llamar X2. Bien. De modo tal... disculpe, más a la izquierda, tiene razón, gracias. Bien. De modo tal que ya estoy limitando en qué región. De aquí hacia el centro, nada. De aquí a acá, una cantidad mínima, ¿no es cierto? Bien. Entonces, será el X2, 32.68 menos 8 veces X2 igual a 16.22 entre 2. X2 entonces resulta de 3.07 metros. Bien, entonces acá X2 3.07 metros. 3.07 metros. ¿Vale? Aquí notarán clarito, miren. Este punto de acá no lo hemos calculado, pero voy a definirlo de aquí hacia acá. Cuando el cortante es 0, estaríamos hablando de 32.68 entre 8. De acá a acá tenemos 4 metros 0,9. ¿Bien? 4,09. Bien. A ver, entonces, en este segmento de acá, cuya longitud ahora puedo determinar que sería 4,09 menos 3,07, ¿hay necesidad de colocar estribos? No, no hay necesidad. En este segmento de acá, que ahora puedo calcular, que sería 3,07 menos 2,06, aquí ¿qué debo colocar? Al menos él, y de aquí hacia la izquierda lo que resulte. Bien. Entonces, ya
tenemos el punto 3 definido. Vamos a poner aquí el punto 4. El punto 4. A ver. Bien. Entonces, ingresemos al punto 4. Coloquemos lo siguiente. Ubicando la sección en la que el cortante en exceso es igual a phi 106 raíz de F'C BW por D. Entonces, en una sección de aquí a acá, probablemente tengamos el cortante en exceso igual a esa cantidad. Igual a esa cantidad. Esto es cuestión aquí de manejos de términos, ¿cierto? El phi BC es phi 0.53 raíz de F'C BW por D. Entonces, notarán lo siguiente, que este límite de acá, ¿cuántas veces es esta cantidad acá? 2 veces. Bien. Y que yo puedo trabajar con esta igualdad, P1 menos phi BC igual a esto de acá. Que este término lo paso a la derecha y eso sucederá cuando el cortante actuante es igual a ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces esta cantidad de acá. Claro, o colocamos así. Aquí, 2 veces 16.22. ¿No? Estamos, 16.22 fue el cortante resistente. ¿Se acuerdan? Bien. Y si esta expresión lo paso a la derecha, será más 16.22. ¿Sí? Bien, entonces por eso les decía que será en aquella sección donde el cortante actuante sea igual a ¿cuántas veces esto? 3 veces lo que resiste el concreto, ¿no? Entonces será en aquella sección donde el cortante actuante es 48.66 toneladas. Bien. Ahora, notarán lo siguiente. El cortante va desde ¿dónde? Desde 32.68 hasta por acá hacerse igual a 0. En ninguna sección entre la cara de la columna y digamos el centro de la viga, el cortante es mayor que 32.68. Esto es, que este cortante no se va a presentar entre estas secciones. ¿Estaría hacia dónde? Hacia la izquierda, pero eso no funciona porque ese cortante es inexistente. ¿Eso qué significa? Que en ninguna sección el cortante en exceso es igual a este. No sé si me entienden. Bien, a ver. Este cortante estaría a la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro cortante en exceso siempre sería menor o igual que este límite de acá. No sé si me entendés. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos colocado estas cosas así, ¿no? Por acá habíamos colocado el límite phi b o phi 106 raíz de F'C BW por D, ¿no? Y bueno, este es el límite. Aquí teníamos la región en que el cortante en exceso estaba entre 0 y este límite de acá. Ese es el cortante del estribo, el 1.06.
fórmula eso, ¿no? Es una fórmula, es lo que resiste el concreto y este límite ha sido establecido a través de experimentos digamos, hechos en laboratorio. Lo que resiste el concreto es esta cantidad de acá. Pero es la mitad del concreto. No, no es la mitad, a ver, Por no. eso es La mitad lo de arriba sería el doble, ¿no? el doble, mejor dicho. El doble es lo que resiste el concreto. La fórmula es así, el doble. Así es, o sea, este límite no lo podemos definir matemáticamente, o sea, no se puede mostrar resistencia matemática. Este límite ha sido establecido en laboratorio y se ha definido a fin de garantizar el comportamiento dúctil de la vida, básicamente, ¿no? Esta expresión también es una expresión empírica, es decir, que también ha sido obtenida en laboratorio. O sea, es difícil que la podamos demostrar matemáticamente. Esto de acá es a través de los múltiples ensayos que han hecho. Bueno, se ha mostrado que el aporte del concreto de manera reducida, ¿no? O simplificada, el aporte del concreto a la resistencia al cortante se puede valorar con esta expresión. Y estos otros límites que se están estableciendo en 1.06, en 2.12, es básicamente para garantizar el buen comportamiento de la vida, ¿no? O sea, evitar la falla por corte. Disculpe, entonces en la fórmula siempre la resistencia al cortante del estribo va a ser el doble que la del concreto. El estribo, a ver, creo que estamos... O sea, lo que aporte el estribo, a ver, es el aporte del concreto más el aporte de los estribos. Bien. El aporte de los estribos estamos fijándolo como phi AB FY por D entre S, ¿no? Bien. Eso es el aporte al cortante proporcionado por el refuerzo transversal. Aquí, esto de acá no se debe leer como la resistencia del estribo, sino lo estoy leyendo como ¿qué? Como la resistencia en exceso. Es lo que tendría que soportar el estribo, ¿no? Porque parte del cortante es resistido por él. Entonces creo que ahí está lo que usted me está diciendo. Esto de acá no representa lo que resiste el estribo, es lo que debe resistir, ¿no es cierto? Parte del cortante es resistido por el concreto y lo que quede lo tiene que resistir él. Por lo tanto, yo venía comentando que esto se lee como el cortante en exceso, que es aquella parte del corte que tiene que ser soportada por los estribos. No debe leerse, no debe entenderse como si fuese el cortante resistente. Así debería ser, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, la idea era esta, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí habíamos definido una región en la que el cortante en exceso, que es BU menos pi BC, era menor que 1.06 raíz de F'C BW por D, pero mayor que C. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, si sucede esto, hay que calcular de todas maneras los estribos para soportar el cortante en exceso, y la separación máxima de los estribos era de medios, 60 centímetros, o el AB FY entre 3.5 veces BW. Pero si el cortante en exceso superaba este límite, entonces la separación de los estribos tendría que reducirse a la mitad, ¿se acuerdan? Entonces, tomando como referencias, este límite se encontraría hacia la izquierda. Por lo tanto, solamente estamos en esta región de acá, ¿no? Esto es, no tenemos una región en la que el cortante en exceso sea mayor que este. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este límite de acá, 48,66, está hacia la izquierda. Nuestro cortante está para acá. Aquí está el 32.68 y aquí está el 48.66. Lo que significa que solamente estamos en la región 3. ¿Se acuerdan? Región 3 o 2 creo que le habíamos puesto. Región 3, ¿no es cierto? Por región 2 creo que fue. No me olvidé lo que no. Bien, de la región 3. ¿Está bien?
Entonces, estamos en la región 3, estamos en esta condición de acá. Por lo tanto, les decía, en ninguna sección entre la cara y el centro tenemos un cortante igual a 48.66. Eso significa que estaríamos en la región 3, o en la zona 3. El definir esto era básicamente para poder definir cuánto debería ser la separación máxima. ¿Cierto? Bien, ¿cuánto es la separación? Coloquemos acá 5. Coloquemos 5. Coloquemos aquí cálculo de la separación de los estribos dentro de la zona D. Cálculo de la separación de los estribos dentro de la zona D. Dentro de la zona D. En este caso, la viga satisface esas tres condiciones de manera simultánea. La carga está aplicada en la cara superior, en el apoyo aparece una reacción de compresión y no existe carga concentrada dentro de la distancia D medida a partir de la cara de la columna. Entonces, en esos casos, como mencionaba, se presenta un incremento en la resistencia al cortante y que ese incremento no está considerado en las normas y que de manera indirecta se considera tomando un cortante menor que el cortante máximo en esa región. Bien, aquí el perante efectivo es de 0.5378, voy a poner 0.54. Entonces vamos a calcular la separación de los estribos en esta región y para esto necesitamos calcular el cortante reducido. El cortante reducido será en este caso 32.68 menos 8 veces X. Es decir, el cortante reducido será 32.68 menos 8 por punto 54. El cortante reducido es de 32.68 menos 8 por punto 54. Estamos hablando de 28.36 toneladas. El máximo cortante en exceso en esa sección, el máximo cortante en exceso es BUD menos PIB, es decir, 28.36 menos 16.22. El máximo cortante en exceso, estamos calculando esta altura de acá, miren, es esta altura de acá, es el máximo cortante en exceso, BUD menos PIB, resulta de 28.36 menos 16.22, estamos hablando de 12.14 toneladas. Y si ustedes se acuerdan, esto debería ser menor que phi 2.12 raíz de F'(c) BW por D. Esta verificación tal vez ha debido hacerse al inicio del proceso. Me olvidé, pero les hago mención. Siempre hay que verificar primero esta condición, porque tal vez la viga no cumpla con este límite, por lo tanto habría que tomar una decisión con respecto al incremento de la resistencia del concreto o el incremento de las dimensiones de la viga. Este límite, como acabamos de discutir, representaría 4 veces lo que aporta el concreto, ¿no? 4 veces el PIB, este es 0.53 y este es 2.12, entonces noto que es 4 veces,
sería entonces 4 veces por 16.22. Bien, entonces 4 veces por 16.22 resulta en un número muy grande, 64.88 toneladas. Bien, entonces el cortante en exceso, el máximo cortante en exceso, que es de 12.14 toneladas, es menor que el límite superior. Por lo tanto, las dimensiones de la viga son más que aceptables. Aquí hay otras condiciones que tal vez ya luego, cuando veamos la parte del diseño sismorresistente, se aprecian. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que se condiciona que las deformaciones inelásticas se presenten básicamente en los extremos de las vigas en una longitud equivalente a 2 veces el peralte de la viga? Esa longitud representa la longitud de la articulación plástica. En esa longitud van a aparecer grietas por flexión y grietas por cortante. El concreto va a estar totalmente agrietado y por lo tanto incapaz de aportar resistencia al cortante. Bien, entonces en esos casos la resistencia al corte es igual a 0 y todo el cortante lo tiene que proveer el refuerzo transversal. ¿Bien? Eso en aquellas regiones donde pues vamos a esperar que se presenten deformaciones muy grandes, ¿cierto? Por ahora no es el caso, pero ya vamos adelantando. Entonces en esa longitud igual a 2 veces el peralte de la viga, lo que aporta el concreto se desprecia y todo el cortante lo tiene que resistir el estribo. Sí, ¿no? Bien, entonces cumple. Creo que ya la separación de los estribos se puede calcular. La separación de los estribos sería así: phi AB FY por D entre BU menos phi B C. Entonces en toda esta región los estribos va a ir con una separación que será igual a 0.85. Como estamos pensando en usar un solo estribo cerrado, entonces el cortante va a tener que ser resistido solamente por 2 ramas verticales, las 2 ramas que están en las caras laterales. Esas son las que resisten el cortante mediante tracción directa. Bien, entonces el AB será 2 veces la sección transversal de esas ramas. Para fierros de 3 octavos 0.71 por 4.2 por 53.78 entre BU menos phi BC, ya lo hemos calculado, es 12.14. Bien, entonces la separación sería 0.85 por 2 por 0.71 por 4.2 por 53.78 entre 12.14. Estamos hablando de 22.45 toneladas. Eso es en centímetros, ¿no? Ya estoy haciendo uso de la teoría de la relatividad, ¿no? 22.42 o 45 centímetros. ¿Bien? La separación máxima, ¿se acuerdan? Como estamos en la región 3, debería ser el menor valor de, ¿no?, de medios, bien, es decir, 53.78 entre 2, o 60 centímetros, o el AB
El AB aquí sería 2 por punto 71 por 4200 entre 3.5 veces el ancho de la viga. Aquí estamos hablando de 26.89 centímetros. Y aquí estamos hablando de 42.60 centímetros. Bien, entonces la separación máxima, el menor valor de estas tres cantidades, y lo que podemos notar aquí es que la separación de los estribos de 22 centímetros, 20 centímetros si quieren, es menor o igual que la separación máxima, que es de 26.89 centímetros. Bien, entonces aquí dentro de esta región es suficiente colocar una rama o un estribo cerrado con dos ramas verticales de 3 octavos colocados con un espaciamiento de 22 centímetros. Bien, o sea que van a entrar 2 estribos o 3 estribos como más. ¿Sí? Eso se refiere. Bien, coloquemos aquí el punto 6. Bien. Coloquemos lo siguiente. 6 viene. 6. Bien, 6. Entonces coloquemos así: distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos con una separación máxima. Distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos con una separación máxima. Una separación máxima. Distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos con una separación máxima. Recuerden que de acuerdo a lo que estamos viendo, estamos en la región número 2, creo que fue. 3. Bien, en la región 3. 1, 2, 3. Está bien, en la región 3. Bien. Y en la región 3, la separación máxima era el menor de estas tres cantidades. Bien. Entonces, ¿a partir de qué punto es más que suficiente colocar los estribos? Una separación de 26 centímetros. 26 centímetros. ¿Estamos? Aquí lo que hacemos es lo siguiente: calculamos el cortante resistente que proveen los estribos con esa separación. El cortante resistente, si ustedes recuerdan, es phi AB FY por D entre S. Es lo que soportan los estribos, ¿no? En nuestro caso, ¿puedo borrar acá? Bien. En nuestro caso, miren, el cortante que resisten los estribos con esa separación de 26 centímetros, 0.85 por 1.42, que es el AB, por FY, que es 4.2, por D, que es 53.78, entre la separación, que es 26 centímetros, ¿no? Bien. Entonces tenemos lo siguiente: phi de S, 10.49 toneladas.
10.49. Bien. El cortante resistente proveído por el concreto y los estribos con esa separación sería 16.22 más 10.49. El cortante resistente debería ser de 26.71. 26.71 toneladas. Bien, 26.71. Bien. Ese cortante lo vamos a sobreponer sobre la envolvente de cortantes. Bien. Aquí miren. Trazamos una línea horizontal por acá, ¿sí? Bien. Y esto representaría el cortante resistente con una separación de estribos de 26 centímetros. De 26 centímetros. Puedo encontrar este punto de intersección y a esta distancia le voy a llamar X3. Bien, entonces lo que tendría aquí es lo siguiente. A partir de este punto o de esta sección hacia la derecha es más que suficiente colocar estribos a cada 26 centímetros. Pero de aquí hacia la izquierda debo colocar estribos con una separación menor, ¿no? Una separación. ¿Estamos? Esto es lo que resiste el concreto y los estribos, considerando que la separación de los últimos es de 26 centímetros. ¿Bien? A partir de este punto hacia la derecha veo que el cortante resistente es mayor que el cortante actuante. Por lo tanto puedo decir que a partir de este punto hacia la derecha es más que suficiente colocar estribos a cada 26 centímetros. Igualando las ecuaciones, es decir, 32.68 menos 8 veces X3 igual a 26.71. De acá resulta que X3 es de 5, disculpen, entre 8, es de 0.75 metros. Bien, esos 0.75 se sobreentienden medidos desde la cara de la columna, 0.75. Por lo general podemos establecer una separación intermedia entre la separación máxima y la separación requerida dentro de la zona D. No sé si me entienden. Por ejemplo, que aquí dentro de la zona D resulten estribos cada 9 centímetros, se me ocurre. Bien, y luego he calculado a partir de qué distancia es más que suficiente colocar estribos a cada 26. Entonces luego puedo decir, entre 26 y 9 centímetros puedo escoger una separación intermedia o media. Entonces puedo ir de 9 centímetros, luego tal vez 12 centímetros y luego tal vez 26 centímetros. Pero en este caso, pasar de 22 centímetros a 26 centímetros, la diferencia no va a ser significativa. ¿Estamos? Entonces, en la mayoría de los casos que no es esta situación,
podemos establecer una separación media entre aquella requerida dentro de la zona D y aquella que corresponde a la separación más. Entonces, si fuese así, aquí debería colocar un punto 7. Cálculo a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos con una separación, no sé, esa separación tendría que ser definida por el producto. Por lo general, lo que se hace es tomar una separación promedio, es decir, 26 más 9 entre 2. Estamos hablando de 35 entre 2, 17 centímetros y medio. Tomo 17 centímetros. Entonces colocaré punto 7. Cálculo de la distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos a cada 17. Y hago el mismo cálculo y aquí determinaré el valor X. Aquí, como les digo, dada la poca diferencia, no va a ser viable o factible. ¿Estamos? Bien. Una vez que ya he cumplido con esto, tengo 3 separaciones diferentes para los estribos, cosa que no se puede acá. Comienzo a hacer la distribución de los mismos. Entonces colocaré aquí 8, ¿no? 8. Distribución de los estribos. Bien. El 7, recuerden, quedó pendiente, no hay posibilidad acá. Bien. En la distribución de los estribos, miren, acá, en la región D quedó a cada 22, ¿no? ¿Acá 22? En la región D quedó a cada 22, ¿no? ¿Bien? Bien, es decir, sobre 0.54 metros a cada 22. Entonces voy a decir lo siguiente. Desde 0 metros hasta 0.75 sería más que suficiente colocar estribos a cada 22. ¿Sí? Y a partir de los 0.75 hasta los 3 metros 0.7 a cada 26 centímetros. ¿Y por qué digo de aquí hasta 0.75 a cada 22? Porque si aquí, donde el cortante es máximo, me pide a cada 22, por acá donde el cortante va disminuyendo, la separación va a ser mayor, va a haber menor requerimiento de densidad de estribos. Entonces diré, de aquí hasta 0.75, más que suficiente a cada 22. Recuerden que los estribos con una separación de 22 centímetros resisten una cantidad equivalente al cortante reducido. Entonces, si con el cortante o con una separación de 22 centímetros resistimos toda esta cantidad de acá, entonces de aquí hasta acá podría decir que es más que suficiente a cada 22. Hago una escala y a partir de aquí hacia adelante a cada 26. Bien. Entonces la costumbre es colocar el primer estribo a 5 centímetros. ¿Cierto? Bien. Luego, en los 75 centímetros debería colocar a cada 22. Pero de los 75 centímetros ya hemos ocupado 5 centímetros, ¿no? Y luego diré entre 22, ¿no? Entonces estamos hablando de 70 entre 22, 3.18 estribos. Pero no podemos colocar 3.18, sino 4 estribos a cada punto 22. ¿Qué longitud estamos estribando? La longitud que se está estribando es 5 centímetros más 4 a 22. Es decir, 4 por 22 más 5, estamos hablando de 93
centímetros. ¿Y qué longitud debemos estribar a cada 26? Acuérdense que debemos colocar estribos hasta acá. Esta región de acá no necesita estribos. Entonces sería 307 centímetros menos. Muy bien. Entonces 307 menos 93 entre 26. Entonces 8.23. No se puede decir 8.23, sino 9 a cada punto 26. Entonces ya tenemos dispuestos los estribos. Dígame. ¿Cuál fue la finalidad de obtener ese D, donde se maximiza el esfuerzo importante? Es de 54. Acá. Exacto. Ya. A ver. Creo que no he sido lo suficientemente claro acá. Bien. A ver. En esta región D, ¿se acuerdan? A ver. Si se cumplen esas tres condiciones, que grábenlo en el cerebro, porque eso simplemente va a ser parte del pan de cada día, o sea, es cuestión de saberlo sí o sí. Tres condiciones, ¿no? La primera, si la carga está aplicada en la cara superior. La segunda es que exista una reacción de compresión. Y la tercera es que no exista carga concentrada dentro de esta distancia. Si se cumplen esas tres condiciones, ¿qué es lo que pasa? Se genera un incremento en la resistencia al cortante, que ese incremento no está considerado en las ecuaciones. Y como no está considerado en las ecuaciones, entonces de manera indirecta se hace el cálculo de los estribos con un cortante reducido. Esa es la idea. ¿Estamos? Por eso hemos hecho. Los estribos quedarían así: un estribo de 3 octavos, 1 a 0.5, luego tenemos 4 a 22 y luego 9 a 26. Bien. 9 a 26. Miren, para nosotros, o sea, a ver, yo me acuerdo mucho de un ingeniero que me decía, todo el mundo es tigre diseñando en flexión, ¿no? ¿Quién no ha diseñado una viga por flexión? Y luego me decía, y cuando llegamos al diseño por corte, simplemente le colocamos estribos al ojo. Y creo que casi todos hacemos eso, los que hacemos diseño. Llegamos a decir 1 a 5, ya ponle 10 a 10 y el resto a 20. Les diré lo siguiente. El refuerzo longitudinal, desde el punto de vista del desempeño sísmico, no es muy importante. Es menos importante que el refuerzo transversal. La supervivencia de un elemento estructural básicamente está condicionada a la cantidad de estribos. Lo que se quiere es lo siguiente. Miren, les voy a mostrar unas imágenes como para que vayamos calentando motores para lo que sería la parte más importante del curso, que es la parte del diseño sismo resistente, ¿no? Se va a formar la articulación plástica. Yo siempre me río con esto porque todo el mundo piensa articulación plástica, ay chicha, va a haber un perno, va a haber ahí, ¿no? Una articulación va a ser así, ¿no? Va a haber en la viga, va a haber un perno, no sé, la mayoría se imagina algo por el estilo, ¿no? Pero la articulación plástica es totalmente diferente a lo que nuestra cabecita está pensando, ¿no? Caramba, demora esto en encargar. El proyector, Se apagó el proyector. ¿Cómo voy a encender esto? Sí. Gracias. Que no pierda capacidad de disipar energía.
Entonces, para que no pierda capacidad de disipar energía, para que no pierda resistencia, debe haber una gran cantidad de estribos. En esa etapa, probablemente la cantidad de refuerzo longitudinal, si se equivocaron, le pusieron menos de lo requerido, que no va a ser tan importante, ¿no? A ver, dicen los colombianos, desencántense cuando vean la articulación plástica, porque la mayoría está pensando ahí un pin, un pasador y algo por el estilo, ¿no? Ah, esto es el nudo, caramba, se me ha pasado acá la... ¿Se han escuchado el FEMA? Debería ser como, en nuestro caso, algo parecido como la Sociedad de Bomberos aquí en el Perú, pero obviamente es una institución muy poderosa en Estados Unidos. Bien, ¿qué tiene que ver el código canadiense con lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente el comportamiento del concreto bajo la acción del sismo es igual aquí que en la China y cualquier otro sitio. Entonces miren, ahí está. Esta es la formación de una articulación plástica. Pero aquí la articulación plástica se está formando con pérdida de capacidad de disipar energía. Si vemos aquí, esto de acá viene a ser una articulación plástica, pero obviamente con pérdida de capacidad de resistencia y pérdida de capacidad de disipar energía. Eso es lo que esperamos que pase, pero que todo este concreto que está agrietado sea contenido principalmente ¿por quién? Por los estribos. Entonces lo más importante no tal vez sea el refuerzo vertical, sino el estribo. Claro, las articulaciones deben darse en las vigas. Esta es una articulación que se da en la base de la columna, es decir, acá todas las bases de las columnas se han articulado porque se generó lo que llama soft story, es piso débil, piso blando. Entonces se formó el piso blando, se articularon todos los extremos de las vigas. Es una falla por confinamiento, ¿no? La poca rigidez, bueno, es un mecanismo de falla indeseable. Aquí es la formación ya del piso blando. Esto es por el concepto de viga fuerte y columna débil, ¿no? Ese concepto demanda en las columnas capacidad de rotaciones por encima de la capacidad de rotación de la columna. Entonces, como la demanda supera a la resistencia, simplemente se presenta la falla. Aquí ya se está, digamos, generando esa articulación plástica, ¿no? En las vigas está por acá, no sé, tengo aquí esto no es mío obviamente, ¿no? Parte de una presentación de unos americanos. Esta es la formación de articulaciones plásticas en vigas, ¿no? La longitud de la rótula plástica, equivalente a 2 veces el perante de la viga. Aquí entró en fluencia el acero positivo y en este extremo el acero negativo. Al producirse el sismo, las deformaciones en las fibras extremas comprimidas van a ser muy altas, van a superar ese 3 por 1000. Se va a presentar el desprendimiento del recubrimiento, con ello pérdida de parte de la resistencia de la sección. Hay agrietamiento inclinado, que es producto del cortante.
hay un poco de desprendimiento ahí en el concreto de la viga. Strong, fuerte, weak es débil, viga fuerte, columna. La articulación plástica se va a presentar en el extremo de la columna. La desgracia a la que puede conducir el concepto este de viga fuerte y columna débil. Miren, bajo cargas de gravedad, esto es recontra paradójico, ¿no? ¿Cuántos fierritos hay acá? Miren, 2, 4, 6, 8, y serán fierros de medio. Bien. Y si tuviésemos la posibilidad de ver el área tributaria que tiene esta columna, va a ser grande. Esto es, la carga axial que soporta esa columna es tremenda. Bien. Por cargas de gravedad, miren, no hay concreto y no pasa absolutamente nada. Bien. O sea, ahí se está manteniendo en pie gracias a la presencia de estos 8 fierritos de medio. ¿Sí? Lo que está fallando es la ausencia o la carencia de estribo. Falla por corte en columnas. La falla por corte siempre se traduce en una grieta inclinada. Esta grieta inclinada tiene que ser contenida por el fierro vertical. No. El fierro vertical tal vez asuma el corte por corte fricción, ¿no? El corte directo. El que va a contener esta grieta va a ser el refuerzo horizontal, y que básicamente trabaja en tracción, no trabaja de otra manera, ¿no? Trabaja en tracción directa. Grieta inclinada por corte, igual acá grieta inclinada por corte. Deficiencias en el detallado del refuerzo por corte. Miren, lo que en la mañana les decía, ¿se dan cuenta la deformación que ha tenido este fierrito? Vean, esto ya ha incursionado más allá de la zona de endurecimiento por deformación. En varios ciclos de carga, este fierrito está primero en tracción, luego en compresión. ¿Se acuerdan del efecto de Bauchinger? Que les decía que cuando está en tracción, su resistencia se incrementa, y cuando está en compresión se reduce. Si hay una reducción de la resistencia a la compresión, la barra que va a tener va a tender a pandearse. Y al pandearse y al no estar contenida por el refuerzo transversal, genera el desprendimiento del concreto y la falla que se está mostrando, ¿no? ¿Sí? La articulación plástica, que podríamos llamar, esta es una articulación por fluencia de corte, no necesariamente se presenta en los extremos, también se puede presentar entre los extremos. Esto generalmente se debe a la presencia de los elementos no estructurales, de los tabiques. Los tabiques hacen que los puntos de inflexión en las columnas cambien de ubicación con respecto a lo que nosotros consideramos. También que las secciones más esforzadas no se presenten en los extremos, sino entre los extremos. Entonces, ¿bien? Este ya falla de nudo, que creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Luego lo vamos a ver en su debido momento, ¿no? Bien, lo que quería decirles con todo esto es que el diseño por cortante es recontra indispensable. Si no sabemos diseñar por corte, bueno, nos cortamos la cabeza. Que si no sé diseñar por flexión, me interesa un pepino, ¿no? Le pongo 2 fierros de media a todo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, tomando como referencia lo que estoy mencionando, voy a hacer unas pequeñas alteraciones acá a este ejercicio para que lo planteemos entre todos, en una cuestión de media hora, no más, porque tenemos que entrar a la parte de la adherencia. ¿Les parece? Bien. Entonces, vayan a tomar su refrigerio y vienen corriendo, ¿ya? Saltando de la manito para que me ayuden a resolver lo siguiente, ¿ya? Rapidito, no se demoren porque ya es tarde.